Celebramos la Eucaristía del miércoles en la semana 11 del tiempo ordinario. Hemos pedido al Señor al comienzo de la Eucaristía que nos ayude a vivir toda nuestra vida como una gran cuaresma. O sea, reconociendo bien nuestros pecados, sabiendo que hemos obrado lo que a Dios le desagrada, pidiendo y buscando el verdadero arrepentimiento por esos pecados y por ende la reconciliación con el Padre Dios en todas nuestras acciones. Para que así podamos, San Pablo diría, morir al hombre viejo para renacer a un hombre nuevo y de esa manera conocer y cumplir con la voluntad de Dios, a fin de que en su día podamos participar de su triunfante resurrección, o lo que es lo mismo, podamos heredar el reino de los cielos. La primera lectura de hoy es secuela de lo que venimos trayendo con el profeta Elías y ahora con Eliseo. Y este es uno de los pasajes más hermosos de toda esa historia. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron a Gilgal. Van de camino seguramente hablando de todas las maravillas de Dios, Eliseo haciendo un montón de preguntas y Elías intentando responderlas. ¿Por qué Eliseo y Elías van caminando juntos? Porque Dios, el Dios de Israel, le dijo a Elías que regresara a casa, que tendría que nombrar 2 nuevos reyes y que tendría que buscar un sucesor, un nuevo profeta. Ese profeta nuevo es Eliseo. Y van de camino. La primera cosa que sucede al llegar al río Jordán es que Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, aguarda aquí. Van con otros 50 hombres más que sí se quedaron a aguardar allí. Pero Elías no pudo con eso. Eliseo no pudo con eso. De ninguna manera. Yo voy a ir contigo. Imposible seguir leyendo sin que hagas una comparación con Jesús, que en más de una ocasión se llevó por lo menos a 3 de sus discípulos con él y que en más de una ocasión les pidió: quédense aquí, velen y oren. Por ejemplo, el espíritu es animoso, la carne es débil. Entonces estamos en la misma jugada de lo que Jesús va a vivir tiempo después. Y cruzaron el río Jordán. ¿De qué manera lo hicieron? Con una de las más hermosas historias bíblicas. Así como Moisés con su cayado tocó las aguas del río para poder pasar, así otra vez ahora Elías está tocando esas aguas con su manto, que lo enrolló, y con el manto del profeta, que representa su profetismo, su sabiduría, su capacidad de hablar de Dios y en nombre de Dios. Con ese manto toca las aguas, se dividen y pasan. Miren la petición que Elías va a hacer, que Eliseo va a hacer: dame 2/3 partes de tu espíritu. La respuesta de Elías: estás pidiendo algo difícil. La verdadera respuesta de Elías: estás pidiendo algo difícil, pero eso no depende de mí. Eso depende de ti. Si puedes ver lo que va a pasar, ¿qué es lo que dice ahí? Si estás atento al poder de Dios, a la voluntad de Dios, si estás disponible para acatar su voluntad como venga, lo que sea, como sea, a conocer y a cumplir con sus mandamientos, a renunciar a tu yo y a tu plan personal, a tu estrategia de vida, para encajar en el plan de salvación de Dios. Si estás dispuesto a morirte a ti mismo. Estás pidiendo mucho y algo muy difícil, y al pedirlo ten cuidado porque no depende de mí. Casi como si esta mañana Dios te dijera: estás pidiendo mucho, muy difícil, y hasta hoy no lo has conseguido porque no depende del todo de mí.
hay una parte enorme, 2/3 partes, si quieres, que dependen de ti, de tu capacidad de orar, de esperar, de confiar, de abandonarte, de tu estilo de vida en santidad. Que tu religiosidad no sea una farsa, una falsa humildad, sino una auténtica vida en el Espíritu. La frase concebida, que quien te mire pueda ver a Dios, o algo de Dios por lo menos. Estás pidiendo algo difícil. Ahora tienes que empezar a trabajar por eso que estás pidiendo, para hacerte acreedor por el monto de tu fe y la capacidad que tienes para vivir en santidad, de alcanzar eso que estás pidiendo. Y encima todavía queda verificar si eso que estás pidiendo de verdad conviene para tu salvación. Porque es bien posible que yo le esté pidiendo a Dios algo que, si se me concede, hasta condenarme podría en un mal uso de los dones, talentos, gracias y bendiciones que Dios reparte a mano llena para que nos salvemos, y que a veces nosotros mismos, por la razón que sea, usamos en contra de nuestra propia salvación. Entonces, toda una enseñanza en ese diálogo entre Elías y Eliseo. Y efectivamente, los caballos, el carruaje de fuego y Elías arrebatado. Y del carruaje cae el manto que Elías va a retomar, que Eliseo va a retomar. ¡Qué interesante! Se rasga las vestiduras, rompe con su pasado. Se acabó su proyecto de vida, se va a insertar en el proyecto de salvación de Dios. Se quita sus vestiduras, en una forma de hablar, para revestirse con el nuevo manto del profeta. Y miren qué cosa más interesante. Ya se siente profeta, ya se sabe profeta, apenas se está iniciando, es un novato, pero ya quiere darle clases a los que saben. Es el error de la mayoría de los que no saben. Inmediatamente, sin mediar palabras, sin invocar a Dios, toma el manto, lo enrolla y toca las aguas del río. Y no pasó absolutamente nada. Las aguas no se abrieron. ¿Cuántas veces hemos tomado el manto? Hemos dado cantazos a las aguas del río para que se abran, al problema para que desaparezca, y no ha pasado nada. De hecho, Moisés tuvo una experiencia parecida cuando Dios le pidió que fuera y le hablara a la peña para que diera agua. Y él, en lugar de hablarle, golpeó la peña y fracasó la visión. Entonces, hermano, ¿cuánto estás pidiendo que es meramente tuyo, que es puramente humano? ¿Cuánto estás pidiendo y a la vez no estás dispuesto a ceder mucho o a dar casi nada? Pidiéndole a Dios que me haga un milagro y yo sigo viviendo mi vida en pecado, en una falsa humildad, entre odios y corajes y venganzas, recelos, resentimientos, espiritismos y brujerías. Si le estoy pidiendo a Dios un milagro, el primer milagro tiene que empezar en mi personal y propia conversión. Y entonces invocó al Dios Altísimo. ¿Dónde está el Dios de Israel? Y cuando lo invocó, tocó las aguas y se abrieron. La obra es de Dios. Tenemos que aprender a abandonarnos en ese Dios. Tú sabes la consigna. Estamos tan llenos de nosotros mismos, tan llenos de nosotros, que no podemos ver más allá de la punta de nuestra propia nariz. Estamos tan convencidos de que sabemos, de que somos, de que tenemos, que de vez en cuando el Señor tiene que venir con la hoz para podarnos. A veces nos poden las ramas y es suficiente. A veces nos poden la raíz y nos rompe todos los esquemas y acaba con todos nuestros planes.
Y nos dice: eres bueno, muy bueno, pero mientras vivas en el carruaje del orgullo y la vanidad, de la apariencia, del querer ser sin ser, no puedes crecer. Hay que cortarte la raíz. Los árboles dejan de crecer más cuando cortamos la raíz que cuando cortamos las ramas. De hecho, las ramas se le cortan por su salud, por su bienestar, por mayor producción inclusive. Y es lo que Dios hace contigo. A veces te poda solamente algunas ramas, a veces tiene que meter la hoz en la raíz. Entonces pídele a Dios, desde esta primera lectura, mucho más que decir. Desde esta primera lectura, Señor, tú, el Dios del amor y de la verdad, te suplico, te imploro, te ruego, que me des un corazón valiente para que yo aprenda a esperar en ti, a confiar en ti, a ti abandonarme. Eso pide el salmista. Y que me equipes con estas tres formas penitenciales. Ya desde el mundo judío estaban, y el cristianismo las ha adoptado. Equípame con el poder de la oración, la gracia del ayuno para domar este cuerpo y que entienda que le pertenece a Dios, y el poder de la caridad para pasar por el mundo como Cristo pasó, siempre haciendo el bien. Equípame, Señor, con todas estas herramientas para que mi alma no se pierda, para que yo salga de mi anonadamiento y empiece a vivir el verdadero misterio de la encarnación, pasión, muerte y resurrección, ascensión al cielo y Pentecostés, Santísima Trinidad y Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús y toda la historia de la Iglesia verdadera, para que mi alma no se pierda y, salvando mi alma, ayude a otros a salvarse también. Tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.